Bienvenidos a este espacio informativo. El día de hoy en este podcast les hablaremos acerca sobre el uso de las drogas en la adolescencia, así como el aumento de este uso y algunos casos reales y también recomendaciones para prevenir el uso de las drogas en edad temprana y en futura. El día de hoy hablaremos sobre una problemática que preocupa cada vez más a especialistas, autoridades y familias: el aumento y los cambios en el consumo de drogas entre adolescentes. Aunque algunas encuestas recientes muestran disminuciones en ciertos grupos juveniles, organismos de salud advierten que el problema sigue presente y que nuestras sustancias, vapeadores y medicamentos sin receta están aumentando entre los jóvenes. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco, conocida como ENCODAT, el consumo de drogas ilegales en México aumentó en los últimos años en la población general, pasando del 9.9% al 13.1%. Entre las sustancias más consumidas continúa el cannabis, seguido por estimulantes y vapeadores. Especialistas señalan que, aunque algunos indicadores muestran una disminución en adolescentes específicamente, existe preocupación por el incremento en problemas de salud mental, ansiedad y consumo de medicamentos sin supervisión médica entre jóvenes. Según datos presentados por autoridades de salud en México, la edad de inicio del consumo se mantiene alrededor de 13 o 14 años. Expertos advierten que mientras más temprano inicia el consumo, mayores pueden ser las consecuencias para el desarrollo cerebral y emocional. Además, organismos especializados reportan un aumento en el uso de vapeadores y medicamentos para ansiedad o insomnio entre adolescentes, muchas veces relacionados con estrés, presión social y problemas emocionales. Las autoridades identifican varios factores de riesgo relacionados con el consumo de sustancias en jóvenes, como lo es la presión social y el deseo de pertenecer a un grupo, problemas familiares o emocionales, ansiedad, depresión o estrés, fácil acceso a sustancias y vapeadores, influencia de redes sociales y contenido digital. Los especialistas también señalan que después de la pandemia aumentaron los casos de adolescentes con problemas emocionales y conductas de riesgo. En algunos estados y escuelas del país se han reportado casos de intoxicación en estudiantes relacionados con consumo de sustancias ilícitas o medicamentos mezclados con otras drogas. Ante esta situación, instituciones educativas y de salud han implementado campañas de prevención, prevenciones escolares y programas de apoyo psicológico para jóvenes y familias. Expertos recalcan que la prevención sigue siendo la herramienta más importante, pues hablar abiertamente sobre salud mental fortalece la comunicación familiar y detectar cambios de conducta a tiempo puede ayudar a reducir riesgos. Entre las señales de alerta más comunes se encuentran cambios bruscos de comportamiento, bajo rendimiento escolar, aislamiento social, problemas de sueño e irritabilidad o ansiedad constante. El consumo de drogas en adolescentes continúa siendo un desafío para la sociedad actual. Las cifras muestran que en algunos indicadores han mejorado. Nuevas formas de consumo y problemas emocionales siguen afectando a miles de jóvenes. Informar, prevenir y acompañar son acciones fundamentales para enfrentar esta problemática. Bienvenidos a este espacio informativo. Hoy hablaremos sobre un caso real relacionado con el consumo de drogas en adolescentes y las consecuencias que este problema puede generar en la salud, la educación y la vida familiar. El caso ocurrió en México y fue retomado por diversos medios y organismos de salud para visibilizar el aumento del consumo de sustancias entre jóvenes menores de edad. En el 2023, autoridades educativas y de salud reportaron varios casos de estudiantes intoxicados por consumo de sustancias en escuelas secundarias y preparatorias del país. Uno de los casos más comentados ocurrió en la secundaria de la Ciudad de México, donde varios adolescentes presentaron mareos, ansiedad, alteraciones físicas y pérdida de conciencia
después de consumir sustancias ilícitas dentro y fuera del entorno escolar. Las investigaciones señalaron que algunos estudiantes habían tenido contacto con drogas a través de compañeros y redes sociales. De acuerdo con reportes oficiales, muchos de los adolescentes afirmaron haber consumido las sustancias por curiosidad o por presión social, sin conocer completamente los riesgos. Especialistas explicaron que el consumo temprano de drogas puede afectar directamente el desarrollo del cerebro adolescente, especialmente áreas relacionadas con la toma de decisiones, el control emocional y la memoria. Además, autoridades de salud señalaron que el problema no solo impacta físicamente, sino también en el entorno académico y familiar. En varios de los casos reportados, los estudiantes comenzaron a presentar bajo rendimiento escolar, aislamiento social y problemas emocionales antes de que los adultos detectaran la situación. Según datos de organismos nacionales de salud, la adolescencia es una de las etapas de mayor riesgo para iniciar el consumo de sustancias debido a factores como la presión de un grupo, problemas familiares o emocionales, estrés y ansiedad, curiosidad, influencia de redes sociales y amistades. Las autoridades también señalaron que muchas veces el consumo inicia con sustancias consideradas menos peligrosas, pero puede aumentar progresivamente. Después de los casos registrados en escuelas, implementaron revisiones preventivas, campañas informativas y programas de apoyo psicológico para estudiantes y familias. Especialistas detectaron que la prevención y la comunicación familiar son fundamentales para detectar señales de alerta a tiempo, como cambios bruscos de comportamiento, aislamiento, irritabilidad o disminución del rendimiento escolar. Actualmente, instituciones educativas y de salud continúan trabajando en programas de prevención de adicciones dirigidos a adolescentes, buscando informar sobre los riesgos reales del consumo y promover espacios seguros para pedir ayuda. El caso dejó en evidencia la importancia de hablar abiertamente sobre salud mental, presión social y consumo de drogas en jóvenes, ya que muchas veces el problema comienza de manera silenciosa. El consumo de drogas en la adolescencia sigue siendo una problemática presente en muchos países. Informar, prevenir y brindar apoyo oportuno pueden marcar una diferencia importante en la vida de miles de jóvenes. Muchas veces cuando escuchamos la palabra adicción pensamos solamente en drogas o alcohol, cuando en realidad existen muchos tipos de adicciones, incluso algunas pueden ser relacionadas con la tecnología o las redes sociales. Por ello, las adicciones es una dependencia física o psicológica hacia una sustancia o una actividad. Esto significa que la persona siente una necesidad constante de consumir algo o realizar cierta conducta aunque cause daño. Las adicciones pueden ser a sustancias como el alcohol, el tabaco o drogas, o conductas como la adicción a videojuegos, apuestas, redes sociales o compras. Las drogas son sustancias que alteran el funcionamiento del cerebro y del cuerpo. Algunas pueden provocar sensaciones momentáneas de felicidad o relajación, pero con el tiempo pueden generar cierta dependencia. El problema empieza por curiosidad o por la presión social o problemas emocionales y poco a poco se va perdiendo el control. En las consecuencias de las adicciones podemos encontrar que pueden afectar en nuestra salud física como enfermedades del corazón, daños del cerebro, problemas respiratorios, ansiedad, depresión y en el mayor de los casos incluso la muerte. También afectan la vida emocional y social. Muchas personas se aíslan y tienen problemas familiares, bajo rendimiento escolar o laboral y pueden llegar a sufrir de discriminación. Además, las adicciones no solo afectan a quienes los consumen, sino también a las personas que están a su alrededor, especialmente la familia. Otro problema importante es que algunas personas no buscan ayuda por miedo a ser juzgadas.
¿Por qué los jóvenes caen en las adicciones? Bueno, ahora también es importante hablar sobre por qué muchas personas, especialmente nosotros los jóvenes, podemos caer en las adicciones. En muchos casos empieza por la curiosidad, la presión social, problemas personales como lo son los familiares, el estrés, ansiedad o simplemente querer encajar en un grupo. A veces las personas creen que consumir alcohol o drogas los hará sentir mejor o escapar de sus problemas, pero realmente el efecto es temporal y con el tiempo pueden generar dependencia. Además, actualmente en redes sociales y en internet muchas veces es normalizado el consumo de sustancias haciendo que parezca algo divertido o sin consecuencias, cuando en realidad puede llegar a afectar de manera grave la salud física y mental. Por eso es muy importante la educación y la prevención desde edades tempranas. Aquí en México se han realizado campañas para prevenir las adicciones, especialmente entre los jóvenes. Por ejemplo, el gobierno ha promovido campañas de prevención en escuelas y redes sociales para informar sobre los riesgos del consumo de drogas. Una campaña reciente fue Si te drogas te dañas, enfocadas en crear conciencia sobre los efectos negativos de sustancias como el fentanilo y otras drogas. También existen instituciones como los Centros de Integración Juvenil y la CONADI, que es la Comisión Nacional contra las Adicciones, y en estas organizaciones te ofrecen información, apoyo psicológico, tratamientos y programas de prevención. El objetivo de estas campañas es que las personas entiendan los riesgos antes de comenzar a consumir. Entre algunas recomendaciones para prevenir las adicciones es primero la comunicación, hablar con amigos, familiares o personas de confianza, ya que esto ayuda mucho cuando alguien se siente triste o presión o con problemas emocionales. También es importante aprender a manejar el estrés, tener actividades saludables, practicar deportes, dormir bien y mantener relaciones positivas. Otra recomendación es aprender a decir no. Aunque muchas veces existe la presión social, especialmente entre nosotros los jóvenes, pero tomar decisiones responsables puede evitar ayudarnos muchos problemas. Además, debemos informarnos correctamente. En redes sociales a veces se normaliza el uso de sustancias, pero es importante conocer las consecuencias reales, y si una persona ya tiene una adicción, es mejor buscar ayuda profesional y pedir ayuda, y no es motivo de vergüenza. Hola, ¿qué tal? Yo soy Samuel Francisco. En esta parte del podcast voy a hablar sobre un tema que estuvo muy presente durante todo el curso y que muchas veces no tomamos tan en serio como deberíamos, que es la salud mental y su relación con las adicciones. Algo que me llamó mucho la atención del curso es que normalmente cuando se habla de adicciones, muchas personas piensan solamente en drogas o alcohol, pero realmente el problema es mucho más profundo. Muchas veces detrás de una adicción hay emociones, problemas personales, presión social, ansiedad, depresión, violencia o incluso la discriminación. Por ejemplo, vimos cómo factores el rechazo social, el bullying y la violencia pueden afectar muchísimo la salud mental de una persona. Y cuando alguien no encuentra apoyo emocional o no sabe cómo manejar lo que siente, pues puede buscar una salida rápida para escapar de esos problemas. Y ahí es donde muchas veces aparecen las sustancias, como lo es el alcohol, la marihuana o el vapeo. O incluso pues las drogas, que son muy peligrosas. Algo importante es entender que las adicciones no empiezan de un día para otro. Muchas veces comienzan con algo que parece normal o sin importancia. Por ejemplo, consumir por curiosidad
por presión de amigos o simplemente para sentirse aceptado. Pero poco a poco el consumo puede convertirse en una necesidad emocional o psicológica. También aprendimos del curso que no todas las adicciones son iguales. Existen las adicciones por sustancias como el alcohol o las drogas, pero también existen las adicciones conductuales o psicológicas como las compras compulsivas, las apuestas o incluso algunas conductas relacionadas con redes sociales o videojuegos. Esto me hizo reflexionar porque a veces creemos que una adicción no solamente existe cuando hay drogas de por medio. Pero no siempre es así. Otro tema muy importante fue el impacto de la discriminación, el estigma y la violencia. Muchas personas que viven situaciones de rechazo o discriminación pueden sentirse solas, inseguras o juzgadas constantemente, y eso afecta directamente su salud mental. El problema es que el estigma también hace que muchas personas tengan miedo de pedir ayuda porque sienten que van a ser criticadas o señaladas. Por ejemplo, vimos casos donde las personas consumían sustancias como una forma de escapar de la ansiedad, la tristeza o el estrés. Y aunque al principio el efecto pueda parecer momentáneo o controlable, la realidad es que las sustancias generan cambios en el cerebro y pueden crear dependencia. Algo que me impactó mucho fue aprender sobre el fentanilo y las metanfetaminas. Honestamente creo que muchas veces escuchamos esos nombres en noticias o redes sociales, pero no entendemos realmente el nivel de peligro que representan. En el caso del fentanilo vimos que puede ser muchísimo más potente que otras drogas y que incluso una cantidad mínima puede causar la muerte. Y lo más preocupante es que muchas veces las personas ni siquiera saben que están consumiéndolo porque puede venir mezclado con otras sustancias. Sobre las metanfetaminas también aprendimos que aunque algunas personas las usan buscando energía o para aguantar largas jornadas, en realidad dañan muchísimo tanto al cuerpo como a la mente. Pueden causar paranoia, ansiedad, agresividad, problemas en los dientes, daños en la piel, etc. Y muchas veces el problema es que algunas sustancias se normalizan o se ven como algo cool entre jóvenes cuando en realidad las consecuencias pueden ser muy graves. Otra cosa que me pareció importante del curso fue entender que la salud mental no significa solamente no sentirse triste, sino que tiene que ver en cómo manejamos nuestras emociones, cómo resolvemos problemas, cómo convivimos con otras personas y cómo enfrentamos situaciones difíciles. Por eso vimos temas como la resiliencia, la regulación emocional y la cultura de paz. La resiliencia es básicamente la capacidad de enfrentar problemas y seguir adelante sin destruirnos emocionalmente. Y siento que eso es súper importante hoy en día porque muchas veces estamos acostumbrados a guardar todo lo que sentimos o a pensar que pedir ayuda es una señal de debilidad, cuando realmente es lo contrario. También se habló mucho de las redes de apoyo, tener personas con las que puedas hablar, sentirte escuchado o acompañado puede ser una gran diferencia. A veces una conversación, apoyo emocional o simplemente sentir que no estás solo puede evitar que alguien tome decisiones dañinas para su vida. Y algo que me gustó bastante fue el enfoque de cultura de paz, porque no solamente se trata de evitar la violencia física, también de crear espacios donde exista el respeto, la empatía, la inclusión o el apoyo. Es decir, pues desde cosas pequeñas como evitar burlas, respetar las diferencias o escuchar a otras personas, hasta promover ambientes más sanos dentro de